En ese sentido, quiero resaltar, y lo hacemos en la resolución de conclusiones, las víctimas incluso se manifestaron en forma muy crítica con TOARs anticipados en los que se involucraron algunos de los comparecientes e hicieron críticas muy fuertes a algunos de los TOARs. Y eso permitió que el sistema restaurativo de la jurisdicción empezara a hacer ajustes. Y ese proceso va a continuar. Nosotros impulsamos este año una mesa de trabajo en Yopal. Y ahí las víctimas decían, nos gusta esto, queremos impulsar esto, queremos involucrar diálogos con los comparecientes en esto y rechazamos tajantemente otros proyectos. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar también la sostenibilidad y viabilidad de cada proyecto. No es, y eso no está en manos exclusivas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si un proyecto no tiene sostenibilidad financiera, es inviable. Y por eso le hemos dicho al gobierno nacional que se necesita más apoyo para esa implementación. Por eso, los diálogos con el gobierno nacional y con diversas instituciones en general van a permitir ajustes en los proyectos. Y eso es lo que va a empezar a hacer el Tribunal para la Paz. Va a empezar a convocar a instituciones, va a empezar a convocar a instancias que están a cargo de la regulación de lo que corresponda en cada uno de estos proyectos. Yo debo decir que no hay en estos momentos un consenso en lo que le entregamos al Tribunal para la Paz. No lo hay. Hay víctimas que, fíjense que son más de 600 víctimas participando. Algunas están de acuerdo con algunos de los proyectos y otras de las víctimas rechazan algunos de los proyectos. Las víctimas no son unidimensionales en ese sentido, es decir, hay víctimas a quienes les puede restaurar algunas cosas que a otras víctimas consideren que no las restaura. Eso es parte de la complejidad que se está analizando. Hay comparecientes que pueden tener más destreza en involucrarse en cierto tipo de actividades o que pueden tener más funcionalidad en otras. Todo eso lo tiene que mirar el sistema restaurativo. Entonces, esta es una tarea que continúa, no es un proceso fácil, es un proceso en el que en algún momento se perdió la confianza en el proceso, incluso en la misma JEP, y fuimos con el presidente Ramel y con varios de mis colegas de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a Yopal, a escuchar las críticas de las víctimas y reconstruimos el camino. Entonces, ese camino continúa ahora en el tribunal y el tribunal puede que decida que haya otros proyectos que permitan una mejor restauración. Y puede que el tribunal logre, donde ahorita no tenemos consenso del Tribunal para la Paz, logre llegar a ese puerto de mayor articulación y de mayor consenso entre víctimas respecto a algunos de los proyectos restaurativos. No sé, presidente. Sí, no, perfecto. Yo creo que el magistrado Parra lo ha resumido bastante bien. Nosotros estuvimos, como muy bien lo dice, con algunos colegas de la Sala de Definición, con el magistrado Oscar, escuchando a las víctimas, porque estos procesos son difíciles, y a raíz de esa conversación fue que surgió esta mesa de concertación, donde se analizan cada uno de los proyectos, donde están las autoridades, tanto municipales como departamentales, pero yo creo que lo importante es que esta es una jurisdicción dialogante, ¿no? Que nosotros estamos abiertos a los comentarios, las observaciones, las críticas, sobre todo que vengan de las víctimas, pero como lo dice el magistrado Oscar Parra, pues seguimos avanzando y ahí están las propuestas de las sanciones que tendrá que también ya analizar el tribunal. La magistrada. Yo en una sola palabra quiero decir que el magistrado Oscar Parra lideró a lo largo de por lo menos 2 años un proceso sumamente robusto de escucha y participación de las víctimas para construir las propuestas de sanción propia que hoy se presentan. Creo que el magistrado Parra tuvo una gran apertura, una gran sensibilidad y invirtió muchísimo tiempo y disposición para escuchar y poner a las víctimas en el centro y para construir unas propuestas que tienen el sello, las expectativas, los intereses de las víctimas y que es lo que recibe el día de hoy el Tribunal para la Paz. Y yo creo que la lección que ha aprendido la JEP y la sociedad colombiana es que la voz de las víctimas, sus expectativas, sus ideas,
su visión sobre la sanción restaurativa es absolutamente central para la legitimidad de las sanciones. Gracias, magistrada. Adelante, Juan Sebastián Quintero de la W, por favor. Buenos días, magistrados. Quisiera preguntarle al magistrado Parra, me quedan ciertas dudas sobre el caso del miembro de la Fuerza Pública que no aceptó y después sí aceptó, es decir, él ya se va por la vía adversarial, supongo yo que él ya tiene que hacer un allanamiento de cargos por esa vía y es inevitable que en ese caso él ya vaya a prisión, es decir, él ya tendría que ir a prisión en ese caso, así por ser una figura de allanamiento de cargos en ese escenario. ¿Cómo funciona? Bueno, hago una reflexión básica y le doy la palabra al presidente Ramelli, por lo que algunos temas del procedimiento de la sección con ausencia no los conozco con el suficiente detalle. Además, este es el primer caso Sí. de la sanción alternativa. Entonces, todos los primeros casos están impulsando diversos tipos de análisis. Por ejemplo, hay debates de... en la JEP tenemos todo el desafío de la temporalidad estricta. Es decir, nosotros en la JEP, todas las salas y secciones en estos momentos, estamos viendo cómo agilizamos, cómo hacemos las interpretaciones para agilizar todos nuestros procedimientos, porque el tiempo se está acabando. Entonces, esa reflexión la va a tener también la sección con ausencia. Entonces, tendrá que ver, primero, qué componentes restaurativos pueden impulsarse, porque él está reconociendo, pero reconoció tardíamente. Entonces, de pronto, puede que le corresponda una sanción de cárcel. Puede ser, eso lo tiene que evaluar el tribunal. Pero está diciendo reconozco. Entonces hay que evaluar lo restaurativo. Fíjense que es mayor complejidad, pero interesante también, porque es tanto el modelo retributivo como el modelo restaurativo en conjunción. Entonces eso va a meritar un análisis profundo. El otro componente que quiero resaltar es que hay algunos temas en disputa. Él plantea una tutela, el coronel León Durán, que se ha resuelto, entiendo, en primera instancia, sobre su situación jurídica, porque él dice, pero no quiero entrar a profundizar en temas que todavía estarían en reserva, pero es por el momento en el que él propone, él manifiesta su reconocimiento antes de la presentación formal de una acusación. Creo que es algo así lo que pasó. Entonces, ese es un tema procesal que tiene que analizar la jurisdicción. Entonces, será un nuevo aprendizaje para la jurisdicción y para el país en este punto. Presidente Ramelli, sí. No, yo simplemente sin entrar en el caso concreto. ¿Cuál es la diferencia que en esta materia hay con la justicia ordinaria? Porque usted dice, ya acepté cargos y entonces me voy para la cárcel. Eso es lo que pasa en la justicia ordinaria. Y es lo que nosotros recibimos. Y es aceptaciones de cargos sin ningún tipo de verdad, sin ningún tipo de víctima y sin absolutamente nada. Pero acá el modelo es distinto, porque el modelo lo que dice es, no basta con aceptar los cargos, sino que usted tiene que ahora sí decir la verdad. Y hay participación de víctimas. Eso no hay en la justicia ordinaria. O sea, la gran diferencia es esa. Y en la justicia ordinaria, simplemente, y eso lo vemos todos los días con nuestros casos, aceptan y las víctimas quedan sin saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se entiende como un mecanismo de descongestión. Es como simplemente quitarse un proceso de encima, digámoslo así. Acá no, acá es no basta con aceptar, sino que usted, además de eso, tiene que ahora sí decir la verdad y tiene que establecer ese diálogo con las víctimas. Y dependiendo de eso, se va cuantificando la sanción. Esa es la diferencia. Sí. Pero lo más importante es, aquí no basta ni siquiera una aceptación pura y simple, si no hay aporte de la verdad. Tiene que haber aporte de la verdad. Sí. Y aprovecho y les hago otra pregunta que me llama la atención en el caso del exdirector del DAS y de los dos civiles. En ese caso, bueno, ustedes llevan la investigación, pero se le compulsan copias a la fiscalía para que ellos también adelanten una indagación de este caso. En esos casos tenemos competencia prevalente por la aceptación que hacemos de esos civiles, porque se someten voluntariamente a la JEP. Entonces, ellos se someten a la JEP y dicen, este es mi reconocimiento de verdad, y aquí me pueden complementar también mis colegas en este punto. Pero, por ejemplo, resalto el caso del exdirector seccional del DAS, Orlando Rivas.
él en la primera versión no reconoció prácticamente ningún rol en los hechos que habían ocurrido. Y después poco a poco ha ido profundizando su reconocimiento sobre el rol decisivo que tuvo el DAS para generar estos crímenes, para articularse con el Gaula Casanare en estos asesinatos. Yo les comentaba, por ejemplo, cómo en 2 años el Gaula Militar Casanare, casi el 100% de lo que presentó fueron asesinatos. Y entonces él reconoce el rol que tuvo el DAS allí. Y entonces con base en eso, la JEP lo acepta. Y la JEP toma conocimiento de todos los hechos en los que él está involucrado frente al caso 3. Lo mismo con los civiles reclutadores. Los reclutadores eran estas personas, estos terceros, que a veces se involucraron en este entramado criminal, engañando víctimas, llevándosela a los militares después para ser posteriormente asesinadas, entre otros. También ellos entonces se someten voluntariamente a la JEP. La JEP valora si es un compromiso con la verdad robusto, contrastable, con evidencia, y con base en eso asume competencia prevalente frente a ellos. Gracias, magistrado. Gracias, magistrados. Tenemos ya finalmente 2 preguntas que nos hacen vía Teams. La primera nos la hace Simón Zapata Alzate, periodista del Cuarto Mosquetero, y nos plantea lo siguiente. Además de las 19 placas construidas con las víctimas, ¿qué otras acciones restaurativas se hicieron, se están llevando a cabo o se piensan a futuro? Sí, sobre ello resalto lo que hemos dicho del proceso restaurativo. Hubo varias propuestas, algunas no las mencionamos acá porque no se tuvo, o porque las víctimas no las consideraban plausibles o no las consideraban relevantes, o porque todavía le falta más a los proyectos, pero las 4 que resaltamos, el Parque Memoria y Paz, la sede de Universidad de la Memoria y la Justicia, el homenaje al campesino por su valor y dignidad, las iniciativas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son el eje de los primeros puntos de proyectos. Ahora, las placas fueron impulsadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la Ruta No Sancionatoria. Como lo decía el presidente Ramelli, somos en estos momentos 2 salas. La mía, que trabajó con los máximos responsables, que son cerca de 29, hoy definimos la situación de 22, y 466 en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Entonces, mis colegas de la Sala de Definición entonces han impulsado el tema de las placas, pero también han impulsado otro tipo de actividades restaurativas de quienes no tuvieron esa máxima responsabilidad. Se han impulsado escenarios de dignificación, de memoria, y hay otros en discusión que están todavía en análisis. Lo que quiero resaltar es que para las víctimas el proceso restaurativo se allana cuando se clarifica, cuando tienen claridad con el reconocimiento. Porque es que muchas víctimas dicen, aquí viene esta persona manifestando X cosa que reconoce, pero consideramos que ese reconocimiento es falso, o que ese reconocimiento es actuado, o que ese reconocimiento es incompleto. ¿Qué hizo la JEP? Decirles, mire, las víctimas dicen esto, por favor complemente, por favor precise, por favor no revictimice y determine el alcance de su reconocimiento. Y hoy decimos frente a 22 personas, el reconocimiento está listo para que empiecen procesos restaurativos más a profundidad. Y por eso esperamos que esta decisión de hoy desentrabe algunos procesos, por ejemplo el de la entrega de las medallas. De la entrega de las medallas, algunas de las víctimas dijeron, si yo todavía estoy disputando el alcance del reconocimiento de responsabilidad, no quiero participar en una entrega de medalla. Y esperamos que esta decisión entonces, por ejemplo, permita la entrega de las medallas, entre otros pasos que esperamos dar en el futuro. No, simplemente un complemento al tema de las placas, porque yo estuve en esa audiencia. Mire, lo importante no es la placa, lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces a veces piensan que lo importante es el metal, el objeto, ¿no? Digamos que en este tema de justicia restaurativa, lo importante no son los objetos, sino los mensajes. Y ese mensaje fue concertado entre víctimas y comparecientes. Entonces es un tema de memoria.
Y también lo que se dijo allí es los respectivos alcaldes tienen que concertarse con las víctimas para establecer el sitio, el lugar donde las placas van a ser ubicadas, porque tienen que ser sitios especiales, no puede ser en algún lugar que no pueda acceder nadie, porque es contar lo que pasó en el departamento. Por eso estaban todos los alcaldes y por eso a cada uno de los alcaldes se le entregó la respectiva placa. Eso es un tema de construcción de memoria. Entonces, fíjense ustedes, nomás con eso, resaltar que lo que quieren las víctimas es cuál es el relato, qué fue lo que sucedió. Por eso a veces cuando yo escucho críticas de, ay, los van a poner a hacer una cosa de memoria. No, no es cualquier cosa. Es qué va a quedar en la historia de Colombia y en dónde va a quedar esa historia. Entonces no es un tema menor, digamos, el tema de la memoria y el tema de que las víctimas, junto con los comparecientes, pues construyan ese tipo de mensajes. Gracias, presidente. Para cerrar, tenemos la pregunta de Reinaldo Sierra de WRS Noticias y nos pregunta, en Casanare, ¿cuál fue el municipio más golpeado por estos hechos del caso 03? ¿Y cuántos casos fueron presentados en ese municipio? Gracias. Bueno, no tendría un dato exacto de respecto a al municipio más golpeado. Estaba buscando aquí el dato de los principales municipios que analizamos. Nosotros analizamos casos que ocurrieron en Pore, casos que ocurrieron en Tiloridán, casos que ocurrieron en el mismo Yopal, en el área urbana y en el área conurbana. Pero no tenemos unas estadísticas tan desagregadas por municipio. Lo que sí quiero resaltar es que municipios como Agua Azul, entre otros, fueron particularmente estigmatizados como municipios donde vivían realmente como municipios guerrilleros. O sea, así lo dijeron las víctimas. Entonces, usted es de Agua Azul, entonces usted es un guerrillero. Prácticamente se le empezó a decir a la gente en esa época. Y eso es lo que nos genera la reflexión en municipios como Tauramena, en Hato Corozal. Eso genera la reflexión que estas estigmatizaciones y estos señalamientos tienen consecuencias. Estigmatizar fue el primer paso para después asesinar. Y para construir falsamente relatos con información falsa de inteligencia respecto a la comisión de actos ilícitos por parte de grupos armados ilegales. Entonces, esperamos que lo que está documentando la JEP en estos municipios, Agua Azul, Tauramena, Paz de Ariporo, entre otros, Hato Corozal, sea fundamental para las garantías de no repetición, para que estos hechos jamás se repitan. Gracias, magistrados. Agradecemos entonces la presencia de los medios de comunicación y damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.